En este video tutorial veremos la práctica 34, que consiste en hacer un contador ascendente y descendente. Para ello, vemos aquí en pantalla el circuito en forma física de cómo tendríamos que, en este caso, alambrar en nuestro Arduino con nuestro display en el proto. Una vez que se haya alambrado el circuito, lo siguiente es realizar una tabla de verdad para un contador del 0 al 9. Entonces tenemos la parte del display del lado izquierdo, tenemos nuestra parte del display y sabemos que nuestras entradas, en este caso es de la A0 a la A3, y tenemos con 4 variables podemos hacer 16 combinaciones, pero solamente vamos a ocupar las primeras 10, que es del 0 al 9. Entonces, si yo quiero representar, como vemos en pantalla, un 0 en el display, todos los segmentos prenden menos G. Entonces, aquí en mi tabla de verdad, cuando las entradas son 0, todos prenden menos G. En el siguiente caso, si yo quisiera representar el número que sigue, que sería el 1, entonces los segmentos B y C son los que están prendidos, mientras todos los demás están apagados. Tendríamos que seguir esta misma dinámica hasta llegar a concluir toda nuestra tabla, y en este caso sería entre el 0 y el 9. Una vez que ya está la tabla llena correctamente, tenemos que sacar un mapa, o en este caso una ecuación, por cada una de las columnas de mis salidas. Mis salidas son las letras representadas en minúscula de la A a la G. Entonces, como son 7, tengo que hacer 7 mapas, tengo que hacer 7 ecuaciones. Vamos a empezar como ejemplo nada más en la primera, que es en este caso la letra A. Y vemos que en la columna A hay, de los 10 dígitos que se componen la columna, podemos observar que 7 de ellos son 1 y 3, 0. Entonces, recordemos que las entradas nos indican la posición, en este caso es la posición 0, en donde vamos a colocar nosotros este 1 en el mapa A. Entonces, la posición 0 es esta que vemos aquí. Entonces necesitamos nosotros pasar todos estos unos, pasarlos a sus posiciones correspondientes, de tal manera que al pasar los 7 unos en su posición correspondiente nos va a quedar de la siguiente forma. Una vez que están colocados los unos en el mapa, las casillas que no ocupamos la vamos a poner 0 y vamos a empezar a ver las agrupaciones. En este caso puedo agrupar estos dos unos y me sale como ecuación o como producto este término. Luego vemos la segunda agrupación, vemos una tercera agrupación y por último una cuarta agrupación. Hay que tener en cuenta que las agrupaciones pueden ser distintas para cada uno de nosotros, puesto que cada quien puede ver la agrupación de una manera diferente. Una vez que tú hayas sacado ya, como ahorita acabamos de poner el ejemplo del caso A, tú tienes que sacar el caso B hasta la letra G. Una vez que ya hayas sacado todas las ecuaciones, lo siguiente es que te vayas a la parte del programa del Arduino y en un método, en este caso se llame ecuaciones, como lo vemos aquí en pantalla, declaro un método llamado ecuaciones y dentro del método voy a poner las 7 ecuaciones que saqué a través de los mapas. Ya que hayamos puesto las ecuaciones aquí, utilizando los operadores lógicos AND, NOT y OR, no se les olvide que en el método setup van declarados los pines, que en este caso estamos ocupando 7 pines, ya que utilizamos un display de 7 segmentos.
Y también estamos declarando estas variables. Estas variables que están aquí son las que representan las entradas de nuestra tabla de verdad. Esta variable que está aquí, opción, representa dos cosas. Si opción vale 0, va a contar en forma ascendente. Si opción vale 1, va a contar en forma descendente. Una vez capturado esto, tendríamos que hacer otro método, como ya lo hemos visto en videotutoriales anteriores, que se llama selección, que le pasamos el parámetro LED, en donde LED es un contador que en este caso con la sentencia for se hacen 10 ciclos del 0 al 9. Entonces, si LED vale 0, aquí le estamos diciendo en esta línea, lo único que queremos es que si LED vale 0, le asignes un 0 en forma binaria a lo que serían nuestras letras de entrada. Si LED vale 1, entonces aquí nuestras entradas van a tener 1 en binario y así sucesivamente. Ya dentro del método loop, sabemos que esta línea es para checar si hay algo en el puerto serie. Si lo hay, aquí le estamos diciendo que lo lea y que lo convierta a entero. Y estamos poniendo la primera condición, que si el usuario en el monitor serie pone un 0, que haga un ciclo que empiece desde el ciclo 0, termine hasta el ciclo 9 en incrementos de 1, mande a llamar al método selección, que es este que está acá, para el cual, como expliqué hace ratito, la única intención de este método es que si LED vale 0, le asignes un 0 en binario a las 4 letras de entrada. Si LED vale 1, tú tienes que asignarle un 1 en binario a las 4 letras de entrada. Para esa función nos sirve el método selección, y después de haber mandado a llamar el método, mandamos a llamar al método de ecuaciones, la cual nos permite representar los datos que tienen las letras A, B, C, D, representarlas aquí, hacer su simulación y ver qué resultados nos alojan en cada uno de los pines. Por otro lado, si nos damos cuenta en pantalla, tenemos una segunda condición y podemos ver que tenemos el mismo ciclo que en el que está aquí arriba. La única diferencia es que este ciclo va a ser en forma descendente, por lo que va a contar desde 9, y la condición va a ser mientras que LED sea mayor a 0, que siga decrementando en 1. Mandamos a llamar al mismo método selección y al método de ecuaciones, y eso es todo el código que se realiza en la parte del Arduino. Si nosotros quisiéramos probar el programa, nos vamos al monitor serie, vamos a poner un 0 en este caso, le doy enter y podemos observar en el display cómo va contando de 0 a 9 y ahí se va a detener. Si pongo un 1, le doy enter, el conteo va haciendo en forma descendente. Por otra parte, bueno, voy a cerrar aquí el monitor serie, voy a abrir lo que es el NetBeans, y en el NetBeans, bueno, tenemos como siempre que declarar nuestra librería. En este caso, creamos un objeto de la clase Panamankind llamada Arduino. Aquí dentro donde inicializamos los componentes, definimos el puerto a utilizar, y en el diseño nosotros lo único que hacemos es poner dos botones. En el botón ascendente, lo único que vamos a decirle es que a opción, al atributo opción, le vamos a asignar un 0 y se lo mandamos al puerto para que empiece a contar en forma ascendente. Y en caso contrario, en descendente, lo único que voy a hacer en el descendente es mandar un 1 para que cuente en forma inversa. Entonces, si este programa lo ejecutamos, esperamos a que salga aquí la parte de nuestros botones y damos un clic en ascendente, se tiene que ver que cuenta de 0 a 9. Y si damos clic en descendente, empieza a contar de 9 a 0. Eso es todo en este video tutorial. Nos vemos en el siguiente.